En este vídeo vamos a explicar qué son las enfermedades infecciosas, que son aquellas que están causadas por microorganismos. Un microorganismo se entiende como aquel que es necesario un microscopio para poder observarlo, ya que a simple vista es muy difícil de ver. Los microorganismos, según se pueden clasificar atendiendo a cómo se relacionan con nuestra salud. Se pueden clasificar en beneficiosos, benignos y patógenos. Beneficiosos son aquellos que en principio nos causan un bien. Entenderíamos que todos aquellos microorganismos de uso industrial, como por ejemplo los que sirven para fabricar yogur, los que sirven para fabricar quesos, etcétera, son microorganismos beneficiosos. Pero aparte de estos que tienen usos industriales, podemos hablar de una serie de microorganismos que viven dentro de nuestro intestino grueso, que es esta zona de aquí. Todos los microorganismos que habitan en esta zona se denominan flora intestinal. Es un conjunto de bacterias, sobre todo de la especie Escherichia coli, aunque no es la única. Aquí tenemos las bacterias pegadas a la pared del intestino. Y una de sus peculiaridades es que con los desechos de comida que le van llegando al intestino grueso, pues va viviendo esta bacteria, y uno de sus productos de desecho es la vitamina K. Esta vitamina K es absorbida por las paredes del propio intestino grueso y es pasada a la sangre. ¿Para qué sirve esta vitamina K? Pues esta vitamina K es muy importante para la coagulación sanguínea, para que cuando tenemos una herida, esta herida se cierre, y por eso los médicos muchas veces desaconsejan grandes tratamientos largos con antibióticos, ya que arrasan los antibióticos con esta flora intestinal, con estas bacterias, y por lo tanto perdemos vitamina K y es más fácil que las heridas tarden más en coagular. Y luego la mayoría de los microorganismos pues son patógenos, es decir, tenemos microorganismos que producen enfermedades que pueden ser mortales, como en este caso que tenemos aquí el cólera, o enfermedades más banales como pueden ser las anginas o la gripe, etcétera. Los tipos de microorganismos patógenos se pueden clasificar en los 4 grandes grupos que tenemos aquí. Son virus. Los virus son los únicos que no tienen estructura celular, son una especie de cápsula de proteínas que envuelve a un fragmento de ADN o de ARN, y después estos 3 que sí que tienen estructura celular. Las bacterias, que son células que no contienen núcleo, y los protistas y los hongos, que son células que sí que contienen núcleo. Los protozoos con una cierta capacidad para moverse y los hongos no. El tamaño de las bacterias lo tenemos aquí comparado con una célula humana. Esta es una célula del epitelio de la piel, de la mucosa de la vagina de una mujer, con su núcleo, su membrana, que estaría por aquí, y su citoplasma. Y estas cositas de aquí más pequeñas pues son bacterias. Cada cosa de estas es una bacteria. Aquí hay varias bacterias puestas en fila, en orden. Aquí hay 2 bacterias puestas en fila, aquí hay 4. Y estas bacterias son bastante más pequeñas que una célula de nuestro cuerpo. Aquí tenemos el tamaño relativo. Si esta es una célula de una planta, que es bastante grande, pues 10 veces más pequeña es una célula animal, como 10 veces más pequeña es una bacteria, y del orden de 100 veces a 1000 veces más pequeña es un virus. Entonces los organismos los podemos clasificar, como bien hemos dicho, en esta estructura de aquí, ¿vale? Entonces sería sin estructura celular, con un tamaño muy pequeño, en principio no son visibles al microscopio óptico, serían los virus. Después tendríamos con estructura celular, es decir, que sí que forman auténticas células. Tendríamos pluricelulares, que nos infectan, hechos de varias células, con la pared celular de quitina, que son los hongos. Y después unicelulares, y dentro de los unicelulares tienen núcleo, son protistas o protozoos, y si no tienen núcleo son bacterias, que son más pequeños. Bueno, en principio aquí hemos dibujado esto como un ejemplo de virus, pero este esquema, que sería una visión al microscopio óptico de unas bacterias, aquí tendríamos 2 bacterias, aquí otra y aquí otra, pues en principio los virus son muy pequeños. Solamente hemos querido ejemplificar aquí que un virus es muchísimo más pequeño que una bacteria, y aquí tenemos la estructura externa de una bacteria, que repito, no tiene estructura celular. Aquí tenemos en qué es lo que nos tenemos que fijar para ver si son hongos, protozoos o bacterias. Primero nos tenemos que fijar si tiene núcleo o no. Aquí hemos dibujado de rojo el núcleo. Aquí no tiene núcleo, por lo tanto esto va a ser una bacteria, y esto ya será otra cosa. Tenemos que fijarnos si son unicelulares, como este de aquí, o pluricelulares. En este caso de aquí tienen núcleo los 2, pero este está hecho solamente de una célula, y estos son varias células seguidas. Esto de aquí es un hongo y esto de aquí es un protozoo. Esto es un organismo vivo que no nos afecta para nada a los seres humanos, puesto que esto contiene puntitos verdes que son cloroplastos, y por lo tanto esto es un alga, pero esto sí que es un hongo. Muchas células
seguidas con una pared celular de quitina que está señalada con este color, un poco de color marrón, y el núcleo. Vamos a hacer un ejercicio para clasificarlos, a ver si hemos aprendido esta parte. Aquí no tiene núcleo, por lo tanto esto es una bacteria. No tiene núcleo, bacterias. Esto tiene núcleo y está hecho de varias células, por lo tanto es un hongo. No tiene núcleo, bacteria. Esto es una única célula con un núcleo, por lo tanto esto es un protozoo. Estos son bacterias. Estos son también hongos con unas células alargadas con un núcleo. Otro hongo. Estos son bacterias, hongo, protozoo, hongo, bacteria, hongo, bacteria, protozoo. Y vamos a pasar ya a hacer un repaso uno a uno de los grandes grupos. Bueno, los virus, como hemos dicho antes, carecen de estructura celular y son una proteína, una cubierta de proteínas que envuelve un fragmento de ADN o de ARN. Algunos virus son muy famosos, por ejemplo, el virus de la hepatitis, el virus de la gripe o virus de la influenza, el virus del herpes de la piel, en fin, algunos virus famosos. Aquí tenemos un compendio de muchas enfermedades que son causadas por virus, desde enfriamientos y gripes, a herpes labiales, a neumonías más o menos graves, a la varicela, al virus del papiloma humano, a la rubeola. En fin, hay desde enfermedades que prácticamente casi te podrían matar a enfermedades que son muy banales, todas ellas, repito, causadas por virus. Como hemos dicho, la gripe es una de las que casi todos los años gran parte de la población es afectada por el virus de la gripe. El resfriado común también es un virus que afecta a las fosas nasales. La varicela, el herpes labial, el sarampión, el sida, la rabia, que es transmitida por animales salvajes muchas veces, o perros que están sin vacunar. El ébola, que también es debido a un virus. Y pasamos ahora a las enfermedades causadas por bacterias. Las formas de las bacterias son muy variadas, aunque generalmente podemos ver 4 grandes grupos. Los cocos, que se pueden asociar de 2 en 2, en forma de cadenas o en forma de masas. Los bacilos, que tienen forma más alargada, que también se pueden asociar de 2 en 2, en cadenas de esta manera o en cadenas en batería. Y después uno muy importante es el vibrio, que tiene forma de coma, que puede tener o no, puede tener este flagelo o varios flagelos. Y después las que tienen forma de sacacorcho, de filamentos más o menos en rollo, que las podemos clasificar como espiroquetas o espirilos. Estos serían del grupo de los espirilos, también espiroquetas o espirilos. Estos serían cocos al microscopio electrónico. Estos serían vibrios, que tienen esta forma de coma. Espiroquetas o espirilos, cocos, bacilos, cocos vistos con un microscopio óptico, bacilos vistos con un microscopio óptico, espiroquetas, vibrios, bacilos, vibrios, cocos, bacilos formando largas cadenas filamentosas una detrás de otra. Y aquí tenemos un ejemplo de las principales infecciones que pueden ser causadas por bacterias. Aquí, como vemos ya, observamos que las bacterias que causan las enfermedades tienen un nombre binomial siguiendo la nomenclatura del Linneo, es decir, la primera tiene un nombre que hace referencia al género y a la especie, la primera va en mayúsculas y la segunda en minúsculas, y está en letra cursiva,
que es como se tiene que escribir las especies de organismos vivos. Esto no pasaba con los virus. ¿Por qué? Porque los virus no se consideran seres vivos. Como las bacterias ya son seres vivos, que son capaces de nutrirse, relacionarse y reproducirse, pues por lo tanto ya se pueden clasificar como seres vivos, y por eso tienen los nombres de ser vivo, como le corresponde, por ejemplo, al hombre, que le corresponde Homo sapiens, o a la cigüeña, que es Ciconia ciconia, o al chopo, que se llama Populus alba. Entonces aquí tenemos pues distintos tipos de bacterias, y sí que quiero hacer hincapié en que muchas veces las bacterias, según en la parte que atacan, la misma bacteria puede producir diferentes enfermedades. Aquí, que por ejemplo, tenemos la Streptococcus pneumoniae, que puede producir en el oído una otitis media, una sinusitis en la parte alta de las vías respiratorias, o una pulmonía o una neumonía en los pulmones. Entonces todo depende de cuál sea la zona afectada. Una enfermedad bacteriana es la caries. En la boca de todas las personas viven bacterias, junto con nuestras células de la piel y de la lengua, etcétera, y de la mucosa, pues viven bacterias, y estas bacterias también viven en los dientes. Existen unos chicles en las farmacias que al masticarlos lo que hacen es teñir de rojo en la zona donde existen bacterias. Aquí tenemos esta persona que se habría masticado este chicle, y al cabo de un rato se le han aparecido teñidos toda esta zona. Toda esta zona es que hay bacterias. Este chicle lo venden precisamente para saber si te has cepillado mejor o peor los dientes, y si el cepillado que estás realizando es eficaz o no es eficaz. Bueno, ¿qué ocurre con las bacterias? Pues que las bacterias se alimentan del azúcar y de los restos de alimentos que nos dejamos en los dientes. En su proceso de vida forman un ácido, que es el ácido láctico, que va poco a poco con el tiempo deteriorando el esmalte, y esa enfermedad, el hacer agujeros u oquedades dentro de los dientes debido al ácido láctico producido por las bacterias, pues es lo que se denomina una caries. Otra enfermedad bacteriana muy común y que casi todos hemos pasado alguna vez son las anginas o amigdalitis. Aquí se ve el final de la boca. Esto es lo que ve el médico cuando nos introduce un palito en la boca y nos da una pequeña arcada, ¿no? Pues entonces lo que ve es el fondo de la lengua, estos ganglios que son las amígdalas, y esta es la campanilla. Entonces se ven las amígdalas inflamadas, y estas cosas que son placas de pus, que son placas de que la actividad bacteriana está siendo realizada, y aparece pus, como aparece muchas veces cuando se produce una infección. Otra enfermedad bacteriana mucho más grave es el cólera. El cólera puede transmitirse por los alimentos o por agua que no ha sido potabilizada de forma adecuada, y por lo tanto hay que tener mucho cuidado con ella, porque produce unas deshidrataciones muy graves que pueden llevar a la muerte. Otra enfermedad es la tuberculosis. La tuberculosis era una enfermedad hasta hace poco tiempo, hasta la invención de los antibióticos, era una de las enfermedades que más muertes provocaba en el mundo, y a día de hoy prácticamente ha desaparecido gracias a los antibióticos. De todas formas, esto no quiere decir que no estén apareciendo casos de tuberculosis, además de unas tuberculosis bastante graves, porque son tuberculosis que son resistentes a la mayoría de los antibióticos. Las tuberculosis afectan al interior de los pulmones, y al final muchas veces el resultado es letal. Otra infección, que en este caso es una toxoinfección, es el botulismo. Cuando se realizan conservas en casa, o conservas que no se ha tenido el suficiente cuidado para que estén completamente esterilizadas, pueden aparecer bacterias, unas bacterias que viven en ausencia de aire, o que viven con muy poca cantidad de aire, y entonces lo que ocurre es que estas bacterias están especializadas en vivir ahí, en esa conserva, y fabrican una sustancia que es la toxina botulínica, que popularmente ahora es conocida como Botox, ya que es la misma sustancia que se emplea en cirugía estética. Entonces el botulismo hay que tener mucho cuidado, por lo tanto, con latas que están en mal estado, con conservas caseras, etcétera, ya que los síntomas pueden ser muy graves. Los síntomas a lo que lleva a cabo es muy grave, puesto que lo que hace es bloquear el movimiento de los músculos, y si llega a paralizar los músculos, como pueden ser los músculos del tórax y el diafragma, pues te puedes quedar sin respiración y morir. Otra infección es el tétanos.
que el tétanos es a partir de una bacteria muy común que existe en el suelo, a partir de la cual una herida que se haya contaminado por la bacteria del tétanos pues puede acabar con la muerte también. Cuando una parte de tu cuerpo no le llega la suficiente cantidad de nutrientes o oxígeno, por ejemplo en una mano en la cual los dedos se han congelado, pues entonces al congelarse esos dedos, ¿qué ocurre? Que no llega sangre. Al no llegar sangre, las células de las puntas de los dedos pues se mueren, y al morirse pues las bacterias aprovechan para empezar a comerse esa parte que está muerta, exactamente igual que se nos comerán el día que nos muramos. Generalmente muchas infecciones bacterianas, sobre todo si son superficiales, lo que tienen es la formación de pus. La pus es una mezcla de un líquido en el que aparecen bacterias muertas, bacterias vivas, glóbulos blancos, que son los que intentan, como veremos más adelante, destruir a las bacterias que entran en el organismo, tanto glóbulos blancos, fagocitos vivos como muertos. Esto es lo que forma el pus, que hay que extremar las condiciones higiénicas pues para que no se forme. Hay otras cosas que son menos graves, pero que también son debidas a la bacteria. Muchas veces el sudor y el olor corporal se deben a que determinadas personas tienen una flora bacteriana en su piel que descompone la grasa o cierta cantidad de grasa que pueden producir las glándulas sebáceas de su piel, y que al descomponerlo producen un olor característico que es el que da el olor, que es el que produce el olor corporal. También en la adolescencia es muy normal la infección de granos. Los granos en la adolescencia se producen porque las glándulas sebáceas tienen un mayor desarrollo. Las glándulas sebáceas, como su propio nombre indica, están hechas de sebo, emiten una cierta cantidad de grasa, y al aumentar la cantidad de grasa, pues la grasa es alimento para las bacterias. Es decir, igual que nosotros nos alimentamos de tocino blanco de cerdo o de tocino de cualquier otro animal, pues las bacterias también gustan alimentarse de este tipo de grasas. Entonces se produce una infección porque el cuerpo responde al ataque de las bacterias que se están comiendo esta grasa con un ataque inmunológico, con un ataque defensivo, y se produce estos enrojecimientos, estas hinchazones, que son síntoma claro de que hay una infección. Aparte se puede producir pus también que sale al exterior. A veces las infecciones bacterianas solo las buscamos nosotros. Aquí tenemos el caso de alguien que se ha infectado de dos agujeros a los cuales se hizo un piercing en la boca. Y aquí tenemos otras infecciones de mucho peor aspecto, en este caso aquí en el ombligo, aquí en la lengua, y aquí el caso de tatuajes que han podido tener infecciones porque la piel se ha deteriorado. Pasamos ahora al grupo de los protozoos. Las enfermedades por protozoos tienen un inconveniente, que es que las células son eucariotas, por lo tanto las células se parecen más a nuestras propias células, y por lo tanto es mucho más difícil eliminar estas células sin riesgo de eliminar parte de las células de nuestro cuerpo. Las bacterias, al ser más diferentes a las células de nuestro cuerpo, existe, digamos, una batería más amplia de medicamentos que emplear contra ellos. Aquí tenemos las dos principales enfermedades causadas en humanos, producidas por protozoos, que son el paludismo o malaria, y ahora veremos la tripanosomiasis o enfermedad del sueño. Aquí tenemos cuál es el protozoo. Se ve claramente que está teñido. Este es el protozoo y esto es el núcleo. Entonces es una única célula con un núcleo. Estos son glóbulos rojos de la sangre, se me olvidaba decirlo, estos son glóbulos rojos de la sangre vistos al microscopio, y dentro de la sangre podemos encontrar este protozoo. Aquí están los síntomas que pueden dar lugar a la malaria o el paludismo. Es muy típica de zonas pantanosas, de zonas donde existe mucha humedad, ya que la vía de transmisión es un mosquito, que es el mosquito anófeles. Este es el mosquito anófeles, que lo que hace es picar a una persona que tiene la enfermedad y llevará, mediante un mecanismo más o menos complejo, la enfermedad a otra persona que vuelva a ser picada por el mosquito. Entonces una de las principales formas de luchar contra la transmisión de la malaria es intentando eliminar el mosquito o intentando que no te pique. Por eso muchas veces es obligatorio el ir a determinadas zonas con mosquiteras, que sirven para impedir que mientras estás durmiendo o en horas críticas donde los mosquitos tienen más actividad, pues te piquen. Y aquí tenemos la otra gran enfermedad causada por protozoos, que es la tripanosomiasis o enfermedad del sueño. Aquí tenemos el
El protozoo, también con el núcleo, se puede ver, tiene una forma más o menos alargada, y esta es la mosca tsetse, que es la que transmite la enfermedad. Y vamos a ver ya el último grupo, que es el grupo de los hongos. Los hongos estamos muy habituados a verlos. Por ejemplo, esto de aquí, pues es un moho que pues los mohos son del grupo de los hongos, que nadie se piense que uno tiene una enfermedad y le salen setas en algún sitio, no, sencillamente son mohos de este tipo, mohos muy pequeños, a veces solamente se llegan a ver al microscopio, que igual que estos mohos se están alimentando de la fresa, pues se pueden alimentar de cualquier otra cosa. Aquí tenemos mohos que se están alimentando de miga de pan y se pueden alimentar también de nuestro cuerpo. La peculiaridad de los hongos es que están hechos de hifas, de unos filamentos de células, que generalmente son células una detrás de otra, con núcleo, y estos filamentos se suelen meter entre las células de nuestro cuerpo y alimentarse a partir de las células de nuestro cuerpo. Existen gran cantidad de enfermedades causadas por hongos, todas ellas se engloban bajo el nombre de micosis. Las enfermedades causadas por hongos se llaman micosis y afectan principalmente a la piel. Y luego existen casos ya más raros y más extraños en los cuales afectan a órganos internos, pero muchas de las partes son afectadas por la piel. Aquí tenemos una micosis en la piel. Aquí tenemos la mucosa de la boca afectada por hongos. Y una muy frecuente es la enfermedad denominada pie de atleta. En verano, sobre todo, cuando se lleva el pie muy humedecido porque se está en contacto con el agua, pues con las piscinas, con los ríos, etcétera, pues a veces el tener continuamente húmedo el pie hace que se reblandezca la piel y que se favorezca la entrada de estos hongos. Aquí tenemos otra enfermedad que es la tiña, que afecta en este caso al cuero cabelludo, que hace que se desprenda el pelo. Y luego tenemos otro grupo de microorganismos que ya son organismos que no son del grupo de los 4 principales que hemos dicho, de virus, bacterias, protozoos y hongos. Cuando ya son organismos que son animales, pero que son de muy pequeño tamaño, se dice que no producen infecciones, sino que causan infestaciones. Y vamos a ver ahora cuáles son estas infestaciones. Por ejemplo, los piojos, que muchos habremos pasado piojos, sobre todo de niños en la escuela, pues es un insecto, tiene 6 patas y es un insecto. Las ladillas, que son como una especie de piojo, pero más especializado en vivir en el vello púbico, en el vello de los genitales, pues es también, como vemos, tiene 6 patas y es por lo tanto también un animal del grupo de los insectos. Aquí tenemos la sarna. La sarna está producida por un ácaro, que más o menos es del grupo de las arañas, con 8 patas, 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8 patas. Y bueno, lo que va haciendo la hembra de la sarna es va taladrando la piel justo por la superficie entre la parte muerta y la parte viva de la piel, y en su camino va depositando huevos, de la cual saldrán nuevas arañitas, nuevos ácaros que se irán moviendo por la piel. Estos son los agujeros de salida de la sarna. Aquí tenemos una filariasis producida por gusanos. Esto es un nemátodo, que lo tenemos aquí. Todo esto de aquí son glóbulos rojos de la sangre, y estos glóbulos rojos se pueden, o sea, entre la sangre puede haber estos bichos, estos gusanos. Se puede producir porque hayas comido un alimento en el cual existían huevos de estos gusanos, y estos gusanos han salido, han perforado las paredes del intestino y han pasado a la sangre. Entonces, como pasan a la sangre, la circulación, sobre todo en venas donde la circulación es más lenta, puede ralentizarse mucho y provocar este tipo de deformaciones. Aquí el gusano de Guinea.